Claudia, buenas tardes. Te doy la bienvenida a Emprendedor en la USA. Gracias por aceptar mi invitación. Hoy estoy aquí en tu casa, en Megatats Multiservices. Gracias por recibirme. Muchas gracias a ti por venir. Claudia, cuéntame, eh, ¿tú de dónde eres y hace cuánto llegaste aquí a los Estados Unidos? Bueno, yo soy de Venezuela, emigré a Canadá en el 2003 y en el 2011 me mudé para acá, para Florida. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste aquí trabajando en los Estados Unidos? Bueno, aquí llegué con una visa de inversionista, entonces estaba limitada a trabajar para el negocio por la cual nos dieron la visa, que era un negocio para cuidar viejitos. Entonces, bueno, no estaba ejerciendo lo que me gusta, sino que estaba, digamos, concentrada en mantener ese otro negocio por la visa, etcétera. Entonces ya después fue que cuando ya tuve una estabilidad, empecé a como a concentrarme a estudiar impuestos y todo lo que es la parte de contabilidad, etcétera, adaptado a Estados Unidos, porque yo me gradué fue en Canadá, Ok, estudiaste contaduría en Canadá. contaduría en Canadá, Ok, correcto. y ya bueno, ya tenía la experiencia de emigrar en Canadá, es un país parecido un poco a Estados Unidos. Bastante, sí. ¿Qué tal fue la experiencia, el cambio Canadá, Estados Unidos, ya Bueno, viviendo? el cambio fue favorable, digamos que la parte difícil la viví en Canadá, que fue Ok, el mudarme desde Venezuela, ir a estudiar a Canadá, un sistema educativo totalmente diferente, un idioma diferente. Entonces toda la parte difícil la pasé en Canadá. Ya cuando me mudó para acá ya estaba graduada, ya estaba bien con el idioma, entonces fue fácil. Fue un cambio favorable, digamos que no me gusta el frío, entonces me encantó el cambio, la o sea, ya verdad. las partes duras de la migración las viviste en Canadá. Las viví en Canadá. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de qué fue lo duro ya cuando migraste a Canadá, empezar en un nuevo país, un nuevo idioma, no tienes muchos amigos, ¿cómo Correcto. hiciste para empezar? Bueno, en Canadá tengo familia, tengo una tía, primas, entonces, bueno, obviamente ellos me apoyaron, llegué a la casa de ellos, pero obviamente la dificultad o lo difícil es de empezar de cero, estudiar el idioma, al mismo tiempo trabajar dos, tres trabajos hasta que aprendiera ese idioma y poder empezar a estudiar y a tener trabajos con los que yo me sintiera más cómoda, digamos. ¿Qué otras cosas así de un migrante que hayas sentido y que digas, "Ah, es que mi país era más suave, era más tranquilo y aquí me ha tocado más difícil"? Bueno, yo creo que el hecho de tener dos, tres trabajos para poder pagar las facturas que no esperan. Yo me mudé sola cuando tenía 19, 20 años. Llegué a la casa de mi tía, pero luego obviamente quería mi independencia, Ujú, como todos. ujú. Entonces me mudé sola a un apartamento. Obviamente ya son responsabilidades que se agregan y el hecho de no hablar el idioma tenía que trabajar cualquier cosa. Entonces trabajé, por ejemplo, en compañías de producción, por ejemplo, fábricas donde hacían, qué sé yo, folletos para promociones. Entonces era el trabajo, ¿sabes?, de producción, donde tú no aprendes realmente mucho, sino, ¿sabes?, sacar lo más que puedas en producción. En compañías también que hacían empaques, ¿sabes? De comida, de lo que sea, mientras al mismo tiempo estudiaba el idioma, entonces fue bastante duro. Háblame de la frustración que siente uno como migrante cuando está en estos trabajos, que empiezas a pensar, ¿por qué estoy aquí? Sí. Sí, tú empiezas a compararte de repente con tus amigos Ujú. que siguen en la universidad avanzando, que están trabajando en compañías petroleras, etcétera. Entonces tú te dices, bueno, ¿será que estoy en el buen lugar o estoy retrasando mi proceso? O te haces muchas preguntas, pero al mismo tiempo, si tú tienes un objetivo claro, digamos que lo que estás viviendo en el momento, sabes que es temporal, entonces esa frustración se te pasa. Ya yo tenía un objetivo que era aprender el idioma lo más rápido posible y empezar a estudiar Ok. mi carrera. Entonces, pensando en ese objetivo,
se me hacía un poco más fácil, a pesar de que si era difícil, sabía que era temporal. Era Y más eso llevadero. era lo que me daba las fuerzas para seguir y no compararme con nadie también. Esa parte que dices es muy importante y es bueno que lo hayas dicho porque cuando tienes un plan y cuando tienes una meta, un objetivo, o sea, el saber que ese proceso y ese paso es temporal, te da esa tranquilidad que tenías tú Ex- para seguir hacia adelante con tus objetivos. exactamente, y no escuchar las voces negativas, Ujú. sino verte ya en ese futuro, dentro de 2 años. ¿Cómo te ves dentro de 2 años o un año, dependiendo de cuál es tu objetivo? Es lo que realmente te da las fuerzas para seguir y no compararte con otras personas que de repente van avanzando más rápido, pero es un proceso totalmente diferente. Están en otro país, bueno, en el país donde nacieron, etcétera. No nos podemos comparar. Eso es súper importante. Cuéntame, aquí en Estados Unidos, cuando llegaste con esta visa de inversionista, me dijiste, Sí. y tenías que trabajar para las personas que te sacaron la visa. No era realmente una visa de inversionista para abrir un negocio aquí. Ah, ok, Entonces el negocio era para cuidar personas adultas, viejitos. ok. Obviamente teníamos que mantener la visa y cada año renovarla. Entonces cada año había que mostrar que el negocio está funcionando, que tenemos empleados, que hemos hecho inversiones, que tenemos un lugar físico, oficina, pero aquí la competencia es súper fuerte, sobre todo en ese negocio. Ok. Entonces, sí, digamos que lo tuvimos que cerrar como a los 4 o 5 años más o menos. ¿Qué fue lo más difícil de tener este negocio así tratando como inversionista? Porque es bonito que me estés diciendo esto. Es nuevo, es nuevo. Eres la primera persona que nos cuentas que llegaste a este país con una visa como inversionista mostrando un negocio. ¿Qué desafíos habían allí? Bueno, más que todo eso, la competencia es súper fuerte, llegar obviamente a un país nuevo donde no conocemos muy bien el mercado, eh, con dinero limitado, porque tienes que tener cierto monto para invertirlo en este negocio, Ujú. entonces ya como que quedas limitado a tratar de hacer otras cosas. Más que todo eso, ¿sabes? Y el luchar y bueno, ver que todo el dinero que tú ahorraste con tantas ganas, con tanto esfuerzo, se vaya rapidito, ¿sabes? Entre mercadeo, etcétera, y que de repente gastar más de lo que te trae como ¿Qué pasó que retorno. decidiste y dijiste ya, voy a cerrar esto y no voy a seguir con esto? Por eso mismo, porque digamos que estábamos gastando todos los Se estaban recursos. quedando sin recursos. Exactamente. Entonces dijimos, no, ¿Cerraste antes de toca. quedarte en ceros Exacto. o ya definitivamente acabaste el capital que tenías? No, cerramos ya antes de que antes de Ah, quedarnos para que en. te quedara algo. Exactamente, y empezar otras ideas de negocios. Cuéntanos de esas ideas de negocio que más hiciste. Bueno, de allí fue importación, exportación de ropa usada, la ropa que se dona eh, para otros países, digamos, donde hay ese mercado, como África del Norte, etcétera. Entonces, ese fue un negocio también que ¿Es tuvimos. un negocio que mantienes o fue un otro No, ya yo me emprendimiento salí, ya que... era un emprendimiento con una sociedad y ya yo me salí. Y bueno, ya después yo trabajé en un banco, en el departamento de préstamos. Estaba ya más como que en mi campo. Aprendí muchísimo, es un banco de Canadá, el Ok. Banco Nacional de Canadá, que está aquí en Florida. Allá aprendí bastante, o sea, sobre temas de préstamos, de cálculos, ingresos, etcétera. Y allí estuve 9 años, 9 años como empleada. 9 años, exacto. ¿No te sentías como que esa no era tu camisa, como que estabas incómoda y querías Sí, volver a emprender? sí, correctamente. Entonces, por eso es que en el 2018 empecé como híbrido en el banco y también abrí Megatax. Oh, qué cool. Entonces ahí empecé híbrido porque obviamente uno siempre siente ese miedo de perder el salario o lo seguro. Entonces yo dije, no me voy a salir para empezar algo nuevo. Entonces empecé esto de híbrido, impuestos, contabilidad y seguía en el banco donde. Esa parte es algo que yo siempre le digo a la gente, no sueltes lo que tienes fijo y emprende. O sea,
ve dándole a tu emprendimiento como tú lo hiciste y algo. cuando ya ese emprendimiento llegue a los ingresos que tienes en tu ingreso base fijo, Correcto. suéltate, porque ya tu Exacto. emprendimiento está pidiendo vía, Está como pidiendo decía. vía, correcto. Entonces ya digamos que en el 2023 ya se me hacía muy difícil mantener, en el 2022 también, lidiar con, sobre todo con la temporada de impuestos, que gracias a Dios he aumentado la cantidad de clientes. Yo creo que cada año, Año por año. casi el doble cada año, Wow. gracias a, bueno, las personas que creen en mí, que me refieren a sus amigos, a sus familiares. También he usado las redes sociales para hacer promociones. Entonces ya en el 2022 era fuerte mantener la temporada de impuestos y seguir en el banco, ¿no? Y sacar el trabajo de ambos. Me ayudó un poco la pandemia porque trabajaba en la casa. Ok. Pero bueno, en el 2022 empecé a buscar ayuda. Otras personas, mi hermana, mi cuñada que me Ujú. ayudaba con los impuestos, las enseñé a hacer todo esto, entonces ellas me ayudaban. Y ya hoy somos 4 conmigo eh, para mantener, bueno, todo esto. ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, ya, voy a emprender otra vez porque tengo que soltar el trabajo y voy a darle de lleno a A Mega Tats? Megatax. Creo que fue cuando ya tuve suficientes clientes para sentirme segura de dejar el salario, ¿no? El salario Ujú. fijo. También obviamente con mi esposo emprendimos una empresa de construcción juntos. Entonces eso también me tomaba bastante tiempo encargarme de permisos, de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas Estabas nuevas con las dos, con la con empresa de las construcción. tres, construcción, taxes, banco, O tres totalmente opuestas no entre había sí. soltado todavía el trabajo del banco. Ninguna. Entonces, claro, ya nos estaba yendo bien en la empresa de construcción, me estaba yendo bien en la de Megatax, entonces yo dije, no, ya no puedo más, me estoy enfermando, necesito, ¿sabes? Uno nunca Un quiere dejar, respiro. claro, uno nunca quiere dejar ese ingreso que te llega Sí. sí o sí, pero ya me estaba enfermando, entonces no podía. Yo dije, Sabes tengo que que, dejar algo. sabes que muchas veces las personas nos olvidamos de una riqueza que tenemos y no la valoramos porque pues como siempre está ahí en la salud. Correcto, Yo te lo digo porque también a mí mi emprendimiento en algún momento me pasó factura y veo que era lo que te estaba pasando a ti en ese momento. Estabas muy saturada y ya necesitaba respirar. correcto. Incluso me dio como un ataque de ansiedad un día que iba camino al banco, precisamente. Ya teníamos la empresa de construcción, Megatax era temporada de impuestos, iba en camino, yo pensaba que estaba bien, que no tenía estrés y me dio un ataque de ansiedad. Me tocó orillarme y llamar a mi esposo, No, que me viniera a buscar. Y bueno, fuimos al hospital y el doctor dijo efectivamente es tienes ansiedad. ansiedad de estrés de trabajo, porque obviamente me hizo todas las preguntas. Los exámenes salieron perfectamente bien y me dijo, no, lo que tienes es exceso de trabajo. Entonces sí decidimos con el apoyo obviamente de mi esposo y ya sintiéndome cómoda con la estabilidad que teníamos con los negocios, ya dejé el banco. Cuéntame cuál ha sido así como el momento más difícil que has pasado desde que emprendiste. Una situación así que te sacó de onda, como dicen. Desde que me emprendí, bueno, lo más duro ha sido de repente como quitarle un poquito de espacio a los niños Mm, por enfocarme tanto en esta estabilidad laboral, empresarial. De repente, no sé, como que siento que les quité un poquito de esa ujú, mamá que ellos necesitan. sí, Nunca dejé de estar, pero sabes que terminaba el trabajo en el banco, hacía el curso para sacar las licencias de construcción, terminaba a las 10 de la noche. Al otro día me iba, ¿sabes? Como que, entonces yo le decía a mi esposo, darle comida, acuéstalo. wow. Sí, ese tipo de cosas. Pero O con los niños grandes, ¿sabes? A veces como sentarme a preguntarles cómo les fue en el colegio, ese tipo de cosas, darle el que ha tiempo sido de todo lo calidad, largo, exacto. darle el tiempo de calidad que un hijo Sí, merece, pues.
Sí, digamos que eso es Difícil, lo más difícil. difícil. Sí, digamos la parte, ese balance familia y trabajo. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Cuando emprendiste dijiste, no, No, la verdad. no, no, qué bueno, La verdad que nunca, qué porque bueno. creo que lo empezamos poquito a poco. Igual el negocio de construcción, obviamente apoyando a mi esposo. Nunca me he arrepentido por hacer las cosas que sé que a futuro nos van a dar más. Yo sabía que en algún momento tenía que dejar el banco, tenía que dejar una cosa y no iban a ser los emprendimientos. Eso era lo único que yo tenía Qué seguro. chévere, qué Sí. chévere. Em, ¿Alguna vez en medio del emprendimiento hubo situaciones financieras que te hicieron como dudar de si están en el camino correcto o no están o algo así por el estilo? La verdad, no, gracias a Dios, desde que empezamos a emprender, gracias a Dios hemos tenido la suerte de mantener el trabajo. A veces hay meses que están mejores, otros que no. En Megatax la temporada de impuesto es fuerte, obviamente los ingresos suben bastante. Durante el año bajan un poco, pero al mismo tiempo es la temporada alta de nuestro otro negocio de construcción. Ok, Entonces, gracias a Dios hemos tenido la suerte de que desde que empezamos hemos crecido. qué bueno. Sí. ¿Qué te han dicho cuando has estado en este camino de emprender que ha sido como lo más duro que has recibido de comentarios de personas allegadas a ti o a un familia o algo así como, Bueno, en Megatax, tú sabes, siempre están las personas que tratan de hacerte, de repente hacer que no crezcas o que no creas en ti. Muchas personas me decían que yo no iba a poder porque yo estudié fue en Canadá, que el sistema es totalmente diferente, pero obviamente yo siempre como, yo no escucho lo negativo y yo sé qué es lo que soy capaz de hacer. Me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender. Eh, y la verdad es que no tengo la capacidad de no escuchar lo negativo, qué bueno. que no me afecte. Consejo, no escuchen lo negativo. Por lo menos que no te afecte. Tú lo escuchas y Sí, bueno, es muy buena opción. sí. ¿Has llorado por tu emprendimiento? Me he puesto sentimental, Sí, sí, sí. Porque obviamente ver crecer lo que poquito a poco, pasito a pasito, de verdad que bastante lentamente, pero seguro. Y llegar ya a tener más de 700 personas que creen en wow. nosotros en cuanto a impuestos, más muchos otros aperturas de empresa. Eh, Muchas personas tenemos, gracias a Dios, que creen en nosotros y de verdad que como empezamos, que fue ayudando amigos, familiares y de repente ver este crecimiento como inesperado, ¿no? Eh, de repente gracias a esas mismas clientes o esa cartera pequeña de clientes con la que empezamos, que creyeron en nosotros y nos han ido refiriendo. Porque más que todo es eso, referencias boca a boca. Ese es el mejor marketing, yo siempre lo digo. Exacto. Y bueno, ahora las redes, pero la verdad ahí estamos un poquito nuevos, o sea, estamos Ujú. empezando. ¿Hay alguien que ya no esté aquí que te haya inspirado para hacer esto que haces? Yo creo que me inspiró más que todo el hecho de haber estudiado con tanto esfuerzo en Canadá, o sea, esfuerzo de cero, y me mudé para acá, para Estados Unidos, como un poquito sin esperanzas de llegar a ejercer, ¿no? Porque obviamente un nuevo país, con una visa que te obliga a, sabes, a hacer algo limitado. Pero creo, mi papá que falleció en el 2019, siempre nos inculcó el hecho de ser emprendedores. Él nunca le trabajó a nadie, yo creo que nunca le trabajó a nadie. Ok, Desde que él llegó de Venezuela, él era portugués. Él llegó de cero completamente, yo creo que como, digamos, al cambio por ahí con $20 en el bolsillo. Y desde cero construyó todo lo que tenía en Venezuela. Entonces yo creo que llevo en la sangre ese emprendimiento y con cero en el bolsillo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque cuando nacemos, como dicen, en cuna de ricos, obviamente sí,
pero emprender de cero tengo como que, si él pudo, ¿sabes? Si él pudo, yo sé que todos lo podemos hacer. ¿Qué te dice esa niña interior cuando ves hasta dónde has llegado? ¿Qué le dices a esa niña interior? Em, que valió la pena todo el esfuerzo que hizo, porque era muy joven, ¿no? Cuando me mudé de Venezuela a Canadá, Ujú. obviamente tenía lo bueno y lo malo a mi lado, ¿no? Los veía los dos lados. Yo tenía 18, 19 años. eh, y bueno, que elegí el buen camino, el camino correcto, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, que mis amigos me decían, pero ¿qué haces? Devuélvete porque estás trabajando en esto, estás... Y yo no escuchaba a nadie, yo seguía mi camino, viendo mi objetivo. Entonces le diría, bueno, que estoy muy orgullosa, la verdad. ¿Quién es? Sí. ¿Qué parte de tu historia crees que podrías inspirar a personas que estén ahí empezando desde cero? Bueno, que cada, cada día hagan algo por ese objetivo que tienen. Cada granito de arena cuenta. Es increíble como si tú cada día haces algo eh, por ese objetivo, inscríbete, o sea, estudia, lee. Si tienes que aprender un idioma, apréndelo. Mirando ese objetivo sin cansarte, vas a llegar. Quieras o no vas a llegar. Y siendo obviamente positivos, creyendo en ti mismo, eh, creo que esa es la clave. Y tener mucha disciplina, sobre todo disciplina. ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta ahora desde que emprendiste? Yo creo que esta temporada de impuestos que acaba de terminar, Wow. que logramos casi doblar la cantidad a más de 700, la verdad no me lo esperaba. Yo sé que siempre aumentamos la cantidad de clientes, pero esta vez fue bastante grande. Y sin haber hecho mucha publicidad, porque la verdad es que nos Mm. agarró la temporada y nos tocó parar todo lo que es las redes sociales, porque sí fue bastante. Y bueno, la verdad es que no me esperaba. Yo creo que eso, que acaba de terminar ayer. Wow. Prácticamente aquí en Florida había una extensión automática y terminó ayer. ¿Qué sentiste la primera vez que agarraste dinero con tu emprendimiento? Que agarraste tus primeros dólares ya después de haber emprendido y haber atendido clientes. ¿Qué sentiste esa vez? Se siente, es una satisfacción muy grande de ver que tus logros o tus sueños se están cumpliendo y que lo estás haciendo por ti mismo, que puedes tener esta libertad. Es libertad realmente, libertad financiera. Y de poder de repente ya todo eso que te falta, poderlo cumplir, como tener más tiempo con tu familia, porque ya no tienes un horario, ¿sí me entiendes? Son ese tipo de cosas que de verdad que dan mucha satisfacción. Los beneficios de ser emprendedor exitoso, porque al principio es muy Sí, duro. al principio es muy duro, pero hay que Sí, pasar por esta etapa dura o dejar cosas que de repente te gusten, como salir. A mí me encanta salir y tener muchas amigas, pero a veces hay que como que sacrificarlo por un tiempo, no sacrificarlo al 100%, pero sí estar muy enfocado como ponerlo para en llegar a un pol, punto correcto, como llegar a ponerlo un... en pausa un tiempo mientras te desarrollas y ya lo puedes volver a hacer sin que te haga falta ese tiempo, ya es un Exacto, tiempo invertido en diversión, se ven las cosas diferentes. exactamente. ¿Qué es lo más bonito que has logrado desde que emprendiste? Lo más bonito, yo creo que a pesar de que me fue muy bien en el banco, en el empleo que tenía, Ujú. hice muy buenos amigos, aprendí muchísimo, que me ayuda muchísimo en Megatax. Creo que fue el haberlo dejado, o sea, haber dicho, bueno, hasta aquí llegué, muchas gracias, pero me tengo que dedicar a lo que de verdad, lo que son mis objetivos y que siempre han sido mis objetivos. Y creo que ese momento, cuando llegó ese momento de decir ya, puedo dejar el empleo y dedicarme al 100% a esto y haberlo hecho como de granito en granito, ¿no?
de granito en granito. ¿Cómo ha cambiado tu vida emprender con tu familia, con tus padres, tus hermanos, tu esposo? Bueno, yo creo que esa libertad de no tener un horario y decir, nos vamos a Colombia, nos vamos a Filadelfia a visitar a mi mamá, recibir mi familia cuando quieran sin tener ese límite de horarios, poder asistir a todas las actividades del niño, de Luca, que tiene 7 años, sin tener, sabes, que estar limitado con que si puedo o no. Yo creo que eso, que de verdad es muy importante. ¿Qué te mantiene firme en tu emprendimiento cuando las cosas se ponen difíciles? Saber que siempre hay tiempos grises, ¿no? No todo es felicidad en la vida, siempre hay momentos grises que hay que tomarlos de manera positiva. De repente, un mes que esté lento, sacar ideas, buscar asistir a actividades de negocio, concentrarnos en mejorar las redes sociales, que de repente cuando está muy ocupado no tenemos ese tiempo, y tratar como de agarrar ese tiempo para buscar nuevas oportunidades. Porque a veces nos quejamos porque tenemos mucho trabajo, no tenemos tiempo para buscar oportunidades para redes. Entonces yo creo que eso, cuando ese mes está lento, enfocarse en qué puedes hacer para mejorarlo. Aprovechar ese tiempo Sí, para hacer pauta correcto, o algo por el estilo. correcto. ¿Qué significa para ti ser un emprendedor latino aquí en Estados Unidos? Bueno, significa muchísimo, porque obviamente en Estados Unidos, saben, yo creo que se sabe eh, el valor que tenemos los latinos, Ujú. ¿cierto? Pero a veces como que no es realmente valorado o realmente visto por muchas culturas. Sobre todo los americanos, ¿sabes? A veces escuchamos mucho, la política influye mucho, entonces a veces hay como que esa visión o sentimiento de que todos somos malos, de que, ¿sabes? Como un Venimos poco de menosprecio. menosprecio, exacto. Entonces para mí es muy importante que hayamos latinos que estamos aportando a la sociedad en muchas cosas positivas, trabajando, generando empleos, porque generamos empleos a la comunidad latina, a todos. Yo le hago impuestos a muchos extranjeros de Canadá, a personas americanos que trabajan, que tienen inversiones, y me da mucha satisfacción poderlos ayudar a hacer el trabajo lo mejor posible para que ellos sigan creciendo en su emprendimiento. Y creo que son, sabes, granitos de arena que aportamos a la sociedad de Estados Unidos y que muestran de que no todos estamos en la misma cesta, ¿no? Me parece muy Sí, acertada esa opinión. sí. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos con todo lo que estás haciendo? Bueno, que luchen por lo que quieren, que luchen por sus objetivos, que estudien, que se preparen, que ahorren, que de repente sepan que cada esfuerzo tiene sus frutos, que no, y que no, las cosas no son fáciles. Nosotros tratamos de mostrarle a los niños de que si hemos llegado hasta aquí es porque hemos hecho muchos esfuerzos. Ellos conocen nuestra historia, de que mi esposo es de Colombia, yo de Venezuela, llegamos aquí, ellos conocen un poco la historia de qué empezamos a hacer, qué nos tocó hacer. Entonces como que entiendan que las cosas no son tan fáciles como ellos las ven, ¿no? Porque ellos obviamente en esta generación creo que cometemos el error de que le facilitamos mucho a los niños. Y sí, realmente lo hacemos, pero por lo menos que entiendan que todo esto fue con mucho esfuerzo y que ellos de repente la tienen un poco más fácil, pero que sepan que tienen que hacer un esfuerzo para llegar a ser en la vida alguien. No necesariamente de repente tener una carrera, pero sí trabajar duro para lo que ellos quieran hacer. Para lograr los objetivos Para que lo se que ellos, pongan, exactamente. Si las quieren ser metas. empresarios, saltarse los estudios, bueno, háganlo, pero prepárate.
Ujú. Todo tiene un proceso, todo tiene un esfuerzo. Claudia, ¿qué haces en Megatas y Multiservice? ¿Qué le ofreces a la comunidad? Bueno, impuestos de personales, de negocios, de personas que tienen inversiones que son extranjeros y tienen propiedades aquí, etcétera, todo tipo de impuestos. Inmigración, casos simples como por ejemplo permisos de trabajo, TPS, ciudadanías, residencias, apadrinamientos, etcétera. Y bueno, contabilidad todo el año. Empresas que ¿Y quieren. creas compañías también? ¿Te Creamos escuché? compañías, correcto. Los ITINs para las personas extranjeras. Tenemos muchos clientes de Colombia, México y Venezuela que quieren abrir sus empresas o que ya las tienen y necesitan el apoyo financiero. Si alguien que está viendo este podcast aquí en la comunidad de Miami, de Florida y sus alrededores quisiera contactarte para adquirir tus servicios, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, puede ser, la mayoría de las personas se comunican con nosotros por WhatsApp, Ok, por alguna razón, a nuestro número de teléfono 561-704-9797. Y otras personas, bueno, tenemos un website, megataxaccounting.com, y ahí tenemos toda la lista de servicios, los contactos, todo. ¿estás en redes sociales? Estamos en redes sociales, en Instagram, Megatax Multiservice, y estamos en Facebook también. ¿Tienes TikTok? No. Tenemos TikTok, la cuenta es nueva, pero sí tenemos ¿Cómo se Megatax llama? Multiservice. Megatas Multiservice igual. Correcto, sí. Que es como la compañía legal se llama Megatax Accounting, pero cuando integramos inmigración, Ujú. entonces abrimos el DBA Megatax Multiservice Ok, para integrar como que sea un poco más adaptado a lo que hacemos, que es realmente más amplio que solo contabilidad e ok. impuestos. Claudia, gracias por permitirme llegar hasta tu oficina hoy a hablar contigo acerca de tu emprendimiento y para inspirar a las personas, a la audiencia que nos ve. Muchísimas gracias a ti, es un placer, de verdad. Gracias por haber estado aquí en Emprendedor en la Voz. Gracias.